Paz de Dios, hermanos, tomen su lugar, por favor. Una petición muy especial. Dios oye las oraciones y las contesta. Pido que oremos por la situación en la que estamos en este momento, pero también de una manera concreta por nuestra iglesia infantil. Acabo de estar en Texas, he visto cómo las escuelas están funcionando perfectamente. Por supuesto, son condiciones diferentes a las nuestras, pero eso nos hace pensar que estamos abriendo, sin querer hacerlo, una brecha con relación a los niños. He sido informado que solamente 7 niños entregaron la iglesia infantil hacia los secundarios. Esto representa una situación difícil. Oremos para que el Señor nos permita que nuestros niños, de alguna forma que no ponga en riesgo su salud, puedan regresar. Y aprovechando el asunto, próximamente también la escuela Creativity School, que es la escuela de la iglesia, reiniciará clases en una forma híbrida, presencial y también por vía línea. Oremos y si podemos colaborar con ellos en un apoyo más directo, también hagámoslo. El Señor debe tomar en cuenta nuestras peticiones porque están conforme a su palabra. El apóstol Juan, en su carta primera, dice que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el Señor nos da a conocer su voluntad cuando dice que de los niños es el reino de los cielos. Recite conmigo el texto de Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra. Tome su lugar. Esto no es un mensaje como si fuera un sermón. No tiene el estilo homilético, que es la disciplina que los predicadores usan para exponer sus temas. Más bien, es una información que debe ser útil para su corazón. Es una información que si en algo suple cualquier espacio no concreto de este tema, la comprensión de la Biblia, sin duda que esta conversación será benéfica en su propósito. Para esto tenemos que recurrir lógicamente al libro sagrado. Hay un texto en el Salmo número 8, verso 3, que usted debe conocer, y dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. De inmediato, al conocer el texto, encontramos que en nuestra mente aparece la idea de un creador, el que hizo los cielos y la tierra. Todo hombre puede conocer a Dios por medio de la creación, pero la manera más clara del conocimiento de Dios y su revelación la podemos encontrar en este libro que es la Biblia. Este libro
Sin embargo, requiere estudio y reflexión. Y aquí es donde opera el Espíritu Santo para que con su guía sea la palabra de Dios una verdadera lámpara y una lumbrera a nuestro camino por esta senda de la vida. Solo así no nos extraviaremos, pero también solo así alcanzaremos el propósito que Dios ha diseñado para nosotros en su gracia y en su amor. La Biblia, este bendito libro, es la raíz de nuestra fe, de la fe evangélica. El Antiguo Testamento o pacto nos muestra el origen del hombre en el libro del Génesis. Nos muestra también el origen del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos muestra los orígenes históricos de la iglesia primitiva y, por supuesto, del cristianismo. Hoy día, y por eso el propósito de conversar con ustedes de estas cosas, el estudio de la Biblia se ha ensanchado por las herramientas de las ciencias bíblicas que hoy tenemos a nuestro alcance. Herramientas que tienen que ver con la lingüística, con el lenguaje, con el idioma, con la semántica, la manera en que a veces se dicen las cosas y que significan más allá de lo que se expresa, con la filología, que es también un estudio muy relacionado con la lingüística, la gramática que aprendimos en la escuela primaria, la semiótica, los símbolos que a veces aparecen en la Biblia, pero también entre estas herramientas está la hermenéutica, que nos sirve para desentrañar el verdadero sentido del texto. Los orígenes del pueblo hebreo, del pueblo judío y su relación con Dios están narrados en la Biblia juntamente con sus éxitos y con sus fracasos. Pero sobre todo, en éxitos y en fracasos vemos el actuar de Dios con amor por este pueblo. Leyendo concretamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también se conoce con el nombre de los Hechos del Espíritu Santo, prácticamente tenemos el acta de nacimiento de la iglesia. Y estas dos informaciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son la base de la fe cristiana, pero concretamente de la fe evangélica. ¿Qué significa fe evangélica? Una fe que está basada en un mensaje de salvación de aquel que dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. Así la Biblia, compuesta por dos pactos o testamentos, son la norma de fe, de moral y de conducta para los creyentes evangélicos, para nosotros. Los judíos primeramente aceptaron como inspiración divina los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia y otros libros más que, sin aceptar su divinidad en inspiración, sí son libros de carácter histórico. Y los judíos del primer siglo y los gentiles del primer siglo que se convirtieron por el mensaje del Evangelio, aceptaron también la Biblia judía. Pero además,
ellos tuvieron en cuenta algo que nosotros debemos tomar en cuenta siempre. La persona más grande que ha pisado esta tierra es Jesús de Nazaret. Él menciona en sus enseñanzas los salmos, los profetas, los escritos. Él los menciona en muchas ocasiones. Entonces, en un razonamiento claro, si él aceptó las escrituras son de Dios. El Nuevo Testamento se unió al Antiguo Testamento en los tiempos apostólicos porque la iglesia comprobó que estaban inspirados en la persona y enseñanzas del Señor Jesús y también de sus seguidores directos, los apóstoles, y así surgió la Biblia. Y esto que vamos a decir es muy importante resaltarlo, porque hay sentimientos encontrados entre nosotros los creyentes, sobre todo los que tenemos más de 50, 60 o 70 años de ser creyentes. A mí me enternece cuando escucho la opinión de creyentes que son sinceros, pero no están muy informados. Esto que voy a decir es lo importante. El Antiguo, como el Nuevo Testamento, fue escrito en un periodo de entre 1400 y 1500 años. Y fue escrito en tiempos que para nosotros hoy, en el año 2021, ya son muy lejanos. Pero también fueron escritos en un ambiente cultural y lingüístico diferente a los nuestros. Con más claridad, la Biblia, palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, no fue escrita ayer, ni tampoco fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito por personas que tenían una mentalidad semítica, propia del Medio Oriente. El presidente de esta nación tiene la recomendación de que la persona encargada de hacer cultura y darla a conocer en España sea un poeta de origen indígena. Hay grandes poetas en esta gran raíz de la cual nosotros formamos parte. Por ejemplo, Nezahualcóyotl, un poeta que en mucho se asemeja con el libro de los Salmos. La mentalidad de los escritores de la Biblia en el Antiguo Testamento era muy ajena a la mentalidad que hoy tenemos nosotros, que viajamos en el metro, que usamos celular, que tenemos hornos de microondas, y por eso a veces nos provocan algunas situaciones que, si no tenemos la reflexión correcta en los contextos, nos va a causar problemas. Por ejemplo, Abraham tuvo varias esposas, David tuvo varias esposas y concubinas, pero también practicaban la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. Hoy los cristianos no tienen varias esposas, sino una sola esposa, y no practican la venganza tampoco. El Nuevo Testamento fue escrito bajo los tiempos de la cultura de los griegos y de los romanos, que dominaban todo el mundo conocido. Y esto se complica más
cuando esas costumbres romano-helénicas asociadas a las costumbres judeo-cristianas, las encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a ocultar nada, porque el propósito de Dios es dar a conocer su mensaje de salvación. Y por ello, una epístola, como ejemplo, porque hay muchos, que hace algunos domingos la hermana Anita nos dio en la escuela dominical, una epístola como la epístola de Filemón, es problemática para nosotros porque el asunto que trata ahí es la esclavitud de un hermano esclavo cristiano con un amo esclavista cristiano. Ante estas cosas, la recomendación es la siguiente. Al leer Filemón debemos preguntarnos cómo pensaba el apóstol, como romano, como griego o como cristiano. La Biblia está dirigida a toda clase de personas, pero no todas las personas la aceptan como palabra de Dios. Un ateo materialista que no acepta la existencia de Dios, que no cree en la vida eterna, que solo vive el presente, que las decisiones más íntimas e importantes de su ser las toma conforme a su manera de pensar, desechará la Biblia, porque él actúa conforme a lo que él cree que es lo correcto. Pero nosotros, los creyentes en Cristo, los creyentes en su palabra, los que hemos sido iluminados con esa lámpara de verdad, la Biblia nos ayuda a comprender, en primer lugar, nuestra propia existencia. Nos ayuda para distinguir lo que es temporal y lo que es eterno. Escuchaba yo un mensaje del hermano Benjamín Domínguez diciendo que las pruebas tienen un término. Esta pandemia tendrá un término. Dios sabe cuándo es ese término. Nosotros, por la Biblia, distinguimos lo material de lo espiritual. Y cuando leemos en el Evangelio según San Juan, que el verbo es Cristo, fue hecho carne, entonces también tenemos una idea. Dios encarnó. Ahora bien, el propósito, como lo dije, de esta conversación es información. El siglo XX, el siglo pasado, produjo en el ámbito cristiano muchas versiones de la Biblia. Hoy día son tan abundantes que citarlas nos llevaría mucho tiempo. Ayer, por cierto, hubo una conferencia acerca de estas cosas aquí en Papiro 52. Hay cientos de versiones de la Biblia. ¿Cuál es la verdadera? Durante más de 4 siglos, porque en el año de 1569 fue traducida la Biblia al español. Durante más de 4 siglos, la versión Reina Valera que tenemos en nuestras manos, versión 60, ha sido la Biblia que tradicionalmente hemos leído los evangélicos, aunque su servidor leyó primeramente la versión 9. Esto otra vez informativo. Llegó el Concilio Vaticano II que promulgó el Papa Juan XXIII. Este concilio empezó el 25 de enero de 1959
y terminó el 8 de diciembre de 1965. Y entre las muchas cosas que los católicos examinaron fue que la mayoría de los miembros de la Iglesia Católica desconocían la Biblia. Justa razón para comprobar por qué ellos tienen la denominación de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Desconocían la Biblia. Y entonces empezaron a aparecer versiones de la Biblia, aunque ellos la tenían, pero en sus libreros, en sus estantes, en sus archivos. Y aparecen versiones de la Biblia como Nácar Colunga, Bover Cantera, la Biblia de Jerusalén, las ediciones paulinas, la Biblia latinoamericana, la Biblia española, la Biblia del peregrino y muchas Biblias más. Yo no sé si esto provocó a la iglesia evangélica, pero si lo provocó, qué bueno, porque si ellos iban a tener versiones de la Biblia, ¿por qué la iglesia evangélica no tener versiones de la Biblia apegada a los textos sagrados? Y entonces apareció la versión hispanoamericana, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la traducción viviente, la Biblia, las muchas revisiones de la Biblia Reina Valera. Pero sigue la pregunta: si la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todas estas versiones es la palabra de Dios? La respuesta es: todas las versiones de la Biblia. No hay Biblia católica ni Biblia evangélica, solamente hay Biblia. Y todas las versiones de la Biblia en conjunto, lo voy a volver a repetir, todas las versiones de la Biblia en conjunto son la palabra de Dios y ninguna de ellas lo es en lo particular, porque todas se complementan. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no limitamos el sentido de la palabra a la unidad de lo que decimos fonéticamente o a la unidad de lo que está escrito léxicamente, sino hablamos de la Biblia, que es divina y humana, porque más que un simple libro o un libro que tenga una etiqueta como esta que dice Santa Biblia, más que esto es la palabra de Dios. Para un poquito ayudar más esto, hay principios y reglas bien establecidas por la gramática, en este caso nuestra gramática española, pero que también hay reglas gramaticales para el hebreo, para el arameo y para el griego. Y hoy día en esto ha actuado en beneficio de la traducción de la Biblia los ordenadores, las computadoras. Los comités de revisión de la Biblia tardaban de 10 a 15 años en ponerse de acuerdo en un texto. Hoy, por las computadoras y por el Zoom que usted conoce ya, esto se hace en cuestión de minutos. Los sabios, los eruditos, lo hacen de inmediato. Pero estamos mirando que en el español hay una serie de palabras que se van incorporando. Nos causa asombro que, por ejemplo, palabras de uso corriente y hasta algunas que pensamos que es vulgar, ya la Real Academia de la Lengua, organismo autorizado para decir qué es español y qué no es español, ha incorporado en nuestro vocabulario muchas de estas palabras. Y también muchas palabras de español ya están en desuso. Con todo respeto, amor, se hace necesario hoy día. Esto lo aprendí allá en el Reclusorio Norte.
hice un estudio con los hermanos del libro de los Hechos. Y el problema fue muy fuerte porque los hermanos no entendían algunas palabras que para nosotros son normales, sobre todo a una persona como yo que es de la costa. La Sirte, el Heroclidón. Como no podía yo explicar todas estas cosas, compré varios diccionarios y los llevé. Hoy es necesario utilizar diferentes traducciones de la Biblia, no recurrir a una sola versión, aunque yo amo esta Biblia. La revisión 60 para mí no solo me gusta, sino la amo, porque es la versión que siempre he usado. Pero una traducción complementa esta traducción para que yo le pueda hablar a usted con palabras como en la escuela dominical dije, esto es muy técnico, pero voy a procurar decirlo de alguna manera, para que nos ayude a comprender la esencia de la palabra. Ahora tenemos al alcance muchas versiones. Ahora podemos comprender exactamente y correctamente los textos bíblicos. El texto de Josué 1:8 dice: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. De día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mismo texto dice, en la versión internacional, recita la palabra y reflexiona en ella. Recita la palabra y reflexiona en ella. Estas cosas son de lingüística. Estas cosas son de hermenéutica quizá. Pero los hermanos del reclusorio, cuando empezaron a leer otras versiones, dijeron: hermano, esto sí lo entendemos. La versión 60 que amamos es una versión para universitarios. Pero esto que voy a decir es un pensamiento solamente de un pastor que se está haciendo viejo y que ve el poco interés de los creyentes en escudriñar las Sagradas Escrituras. Deseo que los miembros de la iglesia de Portales, usted, que los miembros del ICIAR, seamos como los bereanos, de lo cual se nos narra en Hechos 17, 11 y 12. Ellos oyeron la palabra, pero fueron a la Biblia para averiguar si era cierto lo que los mensajeros decían. Así debemos ser nosotros. Corroborar con la palabra si es verdad lo que se dice. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, pero además las compartimos con nuestros hijos, las compartimos con los que más podamos, veremos que estamos en el camino del verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo. Hay un erudito mexicano, poblano, de un lugar entre la Mixteca oaxaqueña y la Sierra de Puebla. Se llama Alfredo Tepox Varela. Hoy es un anciano. De joven venía aquí a la iglesia a las veladas de oración. Aquí llenaba su alma, pero él tenía ese ministerio de escudriñar la palabra. Más o menos dice así: comparemos nuestra versión favorita de la Biblia, 60, o la que usted tenga con otras traducciones o versiones. Así profundizaremos en la palabra de Dios y nos alejaremos del literalismo que ha causado daño a nosotros. Estaremos, si hacemos esto, de escudriñar la palabra, estaremos nosotros penetrando en los tesoros de la inefable sabiduría de Dios. Cité Josué 1:8.
reflexiona, lee la Biblia. Por eso, cuando llegó el momento decisivo, ese momento tan especial, ese momento en donde él, Josué, tenía que tomar una decisión, él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué los viejos podemos tomar decisiones así? Porque este bendito libro nos ha llevado por la senda de la vida. Si esta plática ha sido útil, dele gracias a Dios. Cierre sus ojos y dígale: Padre, gracias por tu palabra, la cual es Cristo. Gracias por tu palabra que ilumina nuestro corazón. Gracias por tu palabra que está con nosotros, latiendo y palpitando en un español muy especial de este siglo XXI. Gracias, Padre, por todos los que hacen posible que tu palabra siga imprimiéndose, siga llegando a muchas gentes, a muchos corazones, y encontrando salvación a estos corazones precisamente por medio de tu palabra, que son buenas nuevas de salvación. Padre, por Cristo Jesús. Amén.